Buenos días a todos. El día de hoy les vamos a estar presentando el curso de contabilidad para no contadores. En esta ocasión, en los aspectos básicos fiscales a considerar para el cálculo de los impuestos. Mi compañero Eric es el que les va a estar impartiendo el curso y pues damos inicio. Buenos días. Gracias, Mariana. Hola, buenos días a todos. Este, Como lo comenta Mariana, vamos a finalizar con esta serie de contabilidad para no contadores. En esta ocasión vamos a ver los aspectos fiscales a considerar. Nuestro temario se compone de una introducción de a lo que son las contribuciones. De ahí partimos para hablar sobre el impuesto sobre la renta. Y seguimos con el impuesto al valor agregado, que son como que los impuestos más conocidos, más usuales. Seguiremos con otros conceptos fiscales y finalizaremos con un caso, bueno, con un caso práctico para que quede comprendido todos los temas anteriormente expuestos. Bueno, ¿qué son las contribuciones? Las contribuciones es algo que todos tenemos que pagar, tanto personas físicas y morales, y consiste en aportar en dinero a contribuir al gasto público. Esto con fundamento en la Constitución, que bueno, quizás mis compañeros, es como que nuestro mantra cuando somos estudiantes, que es el artículo 31, fracción cuarta, que habla de que todos los mexicanos tenemos la obligación de contribuir al gasto público de manera proporcional y equitativa. Existen varios tipos de contribuciones, no solamente son los impuestos. Los impuestos, como bien lo saben, bueno, pues es el ISR, el IVA, el IEPS, entre otros. Las aportaciones de seguridad social es la carga, bueno, lo que los patrones pagan y también se les retiene a los trabajadores para pagar el seguro social, el ISSSTE, aportaciones para el retiro, aportaciones para el Infonavit. Esas son las aportaciones de seguridad social. Las contribuciones de mejoras es el, el, el uso, bueno, cuando uno paga por mejoras en las zonas donde uno vive, no sé, tuberías, drenajes, cosas así. Derechos es lo que uno paga, por ejemplo, cuando uno tramita su pasaporte, el hecho de que tengamos que tener licencia, el pagar tenencia, eso es un derecho también. Pero aquí algo muy importante es saber cuáles son los elementos de estas contribuciones o por qué todos tenemos que pagar esas contribuciones. Bueno, el por qué todos ya viene plasmado en la Constitución, pero también una parte que dice es de manera proporcional y equitativa, ¿no? O sea, no todos vamos a pagar los mismos impuestos, no todos estamos obligados a pagar la misma cantidad de contribuciones. Entonces, los elementos de estas contribuciones se componen del objeto. El objeto es lo que prevé la ley a realizarse que prevé la ley que al realizarse genera una obligación. Por ejemplo, si uno se mantiene inerte en la sociedad y no se mueve, no hace nada, pues por ende no va a generar ningún acto que le genere una obligación a pagar alguna contribución. Pero el hecho de que, bueno, yo sea empresario y empiece a tener una actividad económica, a vender, a ofrecer servicios, yo ya estoy generando alguna acción que va a generar una obligación. El hecho de que yo tenga un carro, pues también va a generar que por ende tenga que pagar una tenencia, tenga que pagar una licencia. Esto es el objeto, el realizar alguna actividad que genere una obligación del pago de la contribución. Después, existe lo que es la base. Lógicamente, si uno realiza ventas, eh,
debe de haber algún monto en el cual se base la ley para decir, ah, bueno, sobre esa cantidad que tú vendiste, pues vamos a aplicar el procedimiento para que, o el cálculo para poder determinar la contribución. Seguimos con la tasa. La tasa está representada por un tanto por ciento que se va a aplicar, que se va a aplicar sobre la base de la contribución. La tarifa, que está integrada por los límites, que es el límite, una cuota fija y un porcentaje. Estos últimos tres, lo que es base, tasa y tarifa, es como que el procedimiento del cálculo de dichas contribuciones. Y un factor importante que es la época de pago, el plazo establecido en la ley para que se cubra la obligación. Bueno, ya que vimos los elementos de las contribuciones, ahora pasemos a ver quiénes son los sujetos a pagar estas contribuciones. El sujeto activo es la federación, entidades federales y municipios quienes recaudan y disponen de lo recaudado. Que en este caso el activo sería, el sujeto activo sería el que tiene el derecho de recaudar estas contribuciones y de exigir el pago de esas contribuciones al sujeto pasivo. Que el sujeto pasivo son las personas físicas y morales que están obligadas al pago de estas contribuciones. Si bien académicamente, cuando se estudia o cuando se le comenta al público en general que, bueno, no es adepto al tema de las contribuciones, sí les genera una cierta rispidez de decir, bueno, ¿por qué si pago impuestos y es para contribuir al gasto público y para mejorar la sociedad, pues mi calle sigue fea, sigue habiendo delincuencias, sigue habiendo, no sé, desigualdad social, cuando se supone que deben de contribuir al gasto público para que mejore la sociedad? Pues está visto que, no sé, en México la tasa del ISR es del 30%, cuando en otros países es mucho más alto el pago de impuestos, pero en otros países sí se ve reflejado en la sociedad que sí se aporta al gasto público y sí hay beneficios en él. Pero es como que un tema muy polémico de toda la vida, de que por qué pagamos impuestos y sigue la situación igual. Ahora, los impuestos, que es a lo que nos enfoca un poco más el tema de hoy, se clasifican en dos, en impuestos directos e indirectos. En directos me refiero a que corren en función del nivel de ingresos, que en este caso sería el impuesto sobre la renta, que va a gravar sobre el ingreso que tenga uno. Si uno no tiene ingresos, por ende no va a caer en este supuesto de pagar impuestos sobre la renta. Algo que sí mucha gente me dice, bueno, ¿y por qué pago IVA? ¿Y por qué pago IVA? Porque el IVA corre en función del consumo de bienes, es un impuesto indirecto. Directo, recordemos que es, si yo tengo algún ingreso, bueno, pues tendré que pagar porque es directo, pero indirecto es el hecho de que consumas bienes y servicios. O sea, no es de que, bueno, por ende vas a tener que haber tenido un ingreso para poder gastar, pero corre en función de eso, de que, bueno, si tú vas al Oxxo y compras una agüita, este, pagas el servicio de tu casa del ISSSTE o pagas todo lo que se compre de bienes y servicios va a traer un IVA consigo, por lo cual el IVA es un impuesto muy general para todos, porque pues todos en algún momento hemos pagado IVA, aunque no estemos conscientes, lo estamos pagando. Ahora bien, el impuesto sobre la renta, ¿quiénes están obligados al pago de este impuesto? Como lo comenté anteriormente, depende de la función de los ingresos, pero básicamente son personas físicas y morales en los siguientes casos: residentes en México. Este impuesto es sobre la riqueza, ¿no? El origen de esta riqueza, ¿dónde la estás obteniendo? O sea, si estás vendiendo en México y tu residencia es aquí en México, pero también puedes tener algún ingreso en el extranjero, pero tu residencia está en México. Entonces, lo que dice la ley es de que siempre y cuando tengas establecimiento en México, el origen de la riqueza, pues no va a importar porque tienes que contribuir como
lo recalco, al gasto público, entonces vas a tener que pagar ese ISR, así muy general lo estoy diciendo, en el país, aunque ya teniendo algunas excepciones, pues hay ciertos tratamientos para evitar, no sé, la doble tributación, para la parte que ya pagué en otro país, bueno, pues ya nada más pago la parte restante de la tasa del ICR aquí. Es algo muy general, tampoco adentraré tanto porque sí tiene sus peculiaridades, pero esa es la función del ISR, pagar bueno, tienes el ingreso, tienes la riqueza, entonces tienes que contribuir, siendo residente en México, contribuir al gasto público de este país. Para personas físicas, hay ciertos regímenes para el pago del ISR, que en este caso la ley trató de abarcar a todos, para que nadie se escape de contribuir al gasto público, que como lo son las personas físicas con actividad empresarial y profesional, que bueno, puede ser un doctor, puede ser bueno, algún contratista, algún fotógrafo, en este caso. El RIF, como ya es muy conocido de unos años para acá, plataformas digitales, que son los servicios de Uber, todas estas situaciones de cosas de la red. El arrendamiento, personas que se dediquen a rentar viviendas locales, enajenación de bienes, asalariados, que en su mayoría es la mayor parte de la población, dividendos, en este caso de ser accionistas, y los agapes, que son agrícolas, pesqueras, toda la gente que se dedique a las actividades primarias. Entonces, si ven, la ley se trató de que no se escapara nadie y todos, como lo dice, lo voy a repetir bastantes veces, el 31 fracción corta, que todos debemos contribuir, o sea, todos, claro, de manera proporcional y equitativa. Esto a base de los cálculos que se realizan, pues cada quien paga, aporta al gasto público de esa manera, proporcional y equitativa. O sea, nadie va a pagar más de lo que le corresponde, ni menos de lo que le toca contribuir. Ahora bien, para el régimen de personas morales, también no se les escapó ningún tipo de persona moral, y en este caso se divide en dos, en personas morales con fines lucrativos, que son las sociedades mercantiles, en este caso todas las empresas que usualmente se conocen, las sociedades bursátiles, un régimen que salió hace algunos años, la sociedad de acciones simplificadas, que lleva otro tratamiento fiscal, pero en sí es igual alguna empresa pequeñita que empiece a formarse, pero que se dedique, no sé, a la venta de, no sé, tipo alguna comercializadora, alguna empresa que esté formándose, pero aún así nadie se les escapó, incluso están las sociedades civiles, y por otro lado están las que son con fines no lucrativos, que son asociaciones civiles y fundaciones. Entonces, como pueden ver, la propia ley englobó todas las actividades que generen alguna riqueza para que estén obligadas al pago de este impuesto. Ahora bien, el impuesto al valor agregado, el IVA. ¿Quiénes están obligados? Todas las personas físicas y morales. Esto es muy importante en territorio nacional, que realicen los actos y actividades siguientes: enajenen bienes, presten servicios independientes, otorguen uso o goce temporal de bienes e importen bienes y servicios. Entonces, simplemente con estos, no sé, una oración y 4 conceptos están englobando que todas las actividades, digo, todos hemos enajenado bienes, todos hemos adquirido alguna situación de prestación de algún servicio, hemos hecho uso o goce temporal de bienes, y bueno, esto es como algo especial, no sé si la mayoría, pero en algún momento estamos relacionados con la importación de servicios. Entonces, simplemente con estas pocas redacciones de la legislación, o sea, ya caemos todos en todos esos supuestos, y entonces, como lo dice el inicio
de la diapositiva. ¿Quiénes están obligados al pago de este impuesto? Simplemente todos. Todos estamos obligados al pago de este impuesto. Otros conceptos fiscales. En, en el día a día, mucha gente pues ha escuchado en algún momento lo que son los estímulos fiscales, a lo mejor por alguna plática familiar o por alguna noticia en la televisión, lo que son los estímulos fiscales, lo que son saldos a favor, recargos y actualizaciones, crédito fiscal, compensaciones. A lo mejor no lo vivimos día con día, pero en algún momento hemos tenido un acercamiento, ¿no? Entonces, son aspectos fiscales a considerar porque benefician, también perjudican, bueno, no perjudican, sino que atañen al contribuyente. En este caso, los estímulos fiscales son facilidades que otorga la autoridad. Esto con el objeto de promover ciertas actividades también, pero también, bueno, al contribuyente le beneficia en el aspecto de disminuir el monto del impuesto a pagar, siempre y cuando se sitúe en los supuestos, en los umbrales y cumpla con los requisitos para ser acreedor a este estímulo fiscal. Los saldos a favor es un tema muy, muy importante entre los contribuyentes porque si bien hay dos maneras de usar este saldo a favor. Un poco más adelante les mostraré cómo se originan estos saldos a favores, pero teniendo ya el saldo a favor, tenemos dos opciones, solicitarlo en devolución o aplicarlo para disminuir un impuesto a cargo que se tenga. Esto la mayoría de la gente lo ha conocido por el tema de las personas físicas, así como en general, por el tema de su declaración anual, ya que ahí la autoridad promovió que presenten su declaración con el fin de que si tienen saldo a favor, pues hay una mecánica que es saldo a favor de manera, bueno, lo solicita de manera automática. Entonces mucha gente se empezó a familiarizar por el tema de su saldo a favor y qué pasó ahí, porque pues bueno, a quién no le cae mal un ingreso y simplemente por presentar su declaración anual y en caso de que tenga un saldo a favor. Ahora bien, esa es una mecánica, si bien es interesante que nos devuelva algún dinero el Estado, también tiene un procedimiento para las personas físicas y personas morales. Entonces, muchas veces hay que analizar la situación, si conviene pedir esa devolución o me conviene más acreditármelo contra impuestos a cargos de periodos posteriores. Otro concepto importante son los recargos y actualizaciones. Estos son accesorios de las contribuciones, no nada más de impuestos vas a pagar recargas y actualizaciones. Incluso no sé si tienes una tenencia pasada y así, pues ya también vas a tener que pagar recargos y actualizaciones. Estos son accesorios de las mismas contribuciones. Surgen a raíz de no cumplir en la época de pago el, eh, valga la redundancia, haber pagado en la fecha como límite que se tenía por disposición de ley. Ahora bien, el crédito fiscal, este es un ingreso que tiene derecho a percibir el Estado. Esto porque, bueno, este crédito fiscal se compone de la contribución que no pagaste, de los aprovechamientos y de los accesorios. Entonces, cuando ya uno no paga dichas contribuciones, el Estado tiene el derecho para exigirte ejecutar las acciones respectivas para que el Estado, para que tú como persona física o moral cumplas con lo establecido en la Constitución, que contribuyas al gasto público y que no te escapes. La compensación va un poco ligada con lo que son los saldos a favor, y este es un método de pago de las contribuciones, tanto total o parcial, dependiendo si se llegue a cubrir el total de la contribución a pagar, y también se puede hacer pago de los accesorios. En el tema de impuestos, siempre y cuando se esté aplicando contra el mismo impuesto, igual hubo una polémica hace algunos años porque existía la compensación universal, donde un saldo a favor de IVA que yo tuviera, podría aplicarlo contra el de ISR, cosa que con cierta reforma fiscal dijeron, no, sabes que ya no,
solamente el mismo impuesto contra el mismo impuesto y se acabó. Entonces también el Estado ha tratado de decir, bueno, necesito más ingresos, voy a quitar ciertos artículos de ley para yo recibir un poco más de ingresos porque pensemos que ya no les alcanza y necesitan más ingresos para el gasto público. Ahora bien, como pueden ver en pantalla, el primer caso es un cálculo del ISR por sueldos y salarios, que bueno, nos atañe a la mayoría de los mexicanos porque somos una gran base que está en este régimen. Ahora, el caso se sitúa donde un trabajador recibió un salario de manera quincenal por un monto de 7,500. Recordando los elementos de las contribuciones, tenemos aquí al sujeto pasivo, que es el trabajador. En datos tenemos el sueldo y la periodicidad, que recibe su pago de manera quincenal. Como pueden ver en este cuadro que está aquí en medio, donde dice base gravable, no, volvemos a caer en los elementos de las contribuciones. Tenemos lo que es la base gravable, que es el sueldo, y a partir de la tabla que tenemos del lado derecho, que dice tablas de ISR 2021, pagos quincenales, son las tablas que dispone la ley para realizar el cálculo del impuesto de esta manera, de manera proporcional y equitativa. O sea, la persona que gane 7,500 va a pagar lo que le corresponde y la persona, no sé, que gane 20,000, que gane 30,000, va a pagar igual lo que le corresponde a partir de los elementos de las contribuciones y de esta tabla que dispone la ley que trae dichos elementos. Y se calcula de la siguiente manera. Tenemos la base gravable, tenemos el límite inferior, que en este caso, como pueden ver, está restando a la base gravable, y tenemos un excedente. A este excedente se le aplica cierto porcentaje para llegar a un impuesto marginal, que es de 191 pesos. En este caso uno diría, bueno, va, que me descuenten 191 pesos. Pero de esta manera no estamos cumpliendo en ser proporcional y equitativos, por lo cual se va a aumentar una cuota fija para dar como resultado un impuesto a retener de estos 7,500. De ese ingreso que el trabajador está recibiendo de manera quincenal, debe de contribuir al gasto público en 891 pesos. De esta manera está cumpliendo con su obligación como mexicano. El Estado le está aplicando de manera proporcional y equitativa y está contribuyendo al gasto público y ya este empleado ya no tiene, bueno, tendrá algunas obligaciones con el Estado, pero bueno, en materia de contribuciones, este mexicano ya cumplió. Ahora bien, por otro lado, el segundo caso es un cálculo de ISR a personas morales. Y un pago de IVA. ¿Por qué provisional? El pago en las personas morales es provisional porque es a cuenta de un pago que se va a realizar a fin de año, que es que se hace en la declaración anual. Ahora bien, el IVA, ¿por qué es un pago definitivo? Porque no hay una anual de IVA y se tiene que pagar mes con mes y ya es definitivo. La diferencia es que el ISR va a cuenta de lo que se va, el cálculo respectivo en la declaración anual, y el IVA pues, ya se queda en dicho mes. Ahora bien, veamos las prerrogativas de este cálculo. El inciso A nos dice que es una empresa que tuvo ventas durante el mes de julio de 50,000 pesos más IVA. Después de esas ventas se cobró un importe de 30,000 pesos más IVA. Ahora bien, recordando los cursos pasados, pues el tema esencial es la contabilidad para no contadores, aterrizado en esta ocasión al tema fiscal.
Entonces, haciendo uso de los cursos pasados, recordemos que por nuestra profesión el registro contable es esencial, con lo cual vamos a ir detallando paso a paso cada inciso. Ahora bien, cierta empresa tuvo ventas durante el mes de 50,000 pesos. Anteriormente vimos la razón de la partida doble, la naturaleza de las cuentas. Entonces, nuestro registro contable quedaría abono de 50,000 pesos, que es sin IVA. El IVA, que es un IVA trasladado por cobrar, un IVA que yo tengo que trasladar, pero al momento de que yo cobre, que es por un importe de 8,000 pesos, lo cual nos da un cargo a clientes que son cuentas por cobrar, o sea, aunque esté aquí en clientes no quiere decir que lo hemos cobrado, nos lo deben todavía dichos clientes. Entonces, en este asiento cumplimos la prerrogativa del inciso A. Después, el inciso B dice que de las ventas que realicé ese mes cobré 30,000 pesos más IVA, lo cual tenemos reflejado en el registro contable del inciso B. Nos está diciendo que cobré 30,000 pesos más el IVA. A los clientes le voy a cobrar los 30,000 más IVA, que son 34,800. Este es mi IVA trasladado, que ahora sí, yo ya cobré y debo de trasladar o enterar al, al Estado. Hago mi cancelación del IVA trasladado por cobrar y aquí en bancos queda registrado lo que ahora sí yo recibí, lo que sí tengo en mi cuenta bancaria. El inciso C dice que se realizaron operaciones con proveedores que impactan en un 70 al costo y en un 30 a gastos, por un total de 40,000 pesos más IVA, lo cual está reflejado en el registro contable del inciso C, que estoy pagando a proveedores 40,000 más IVA, que de IVA son 6,400. Y aquí está la segmentación de lo que se fue a gastos, lo que se fue al costo. Y el IVA acreditable por pagar, que es un IVA que yo ya pagué y voy a contraponer con el IVA el IVA trasladado que debo de enterar al Estado. De aquí va a venir uno de los orígenes de la mecánica de saldos a favor, en este caso de IVA, o en su caso saldos a cargo. Ahora bien, el inciso D dice, de las operaciones que se realizó, pagó por un total de 25,000 pesos más IVA. O sea, de los 46 que yo le debo a proveedores, pues nada más me alcanzó para pagar 25,000 más IVA, ¿no? En el periodo de julio. 25,000, el IVA de 25,000 son 4,000 pesos. Sí, son 4,000 pesos. Por lo cual de mi banco están saliendo los 29,000 que le estoy pagando a proveedores. Y de esos 29,000, yo estoy acreditando mi IVA de 4,000 pesos. Igual, hago la misma mecánica que acá. Tenía trasladado por cobrar, acreditable por pagar. Al momento de pagarlo hago una cancelación y entonces mis cuentas vivas es la de acreditablemente pagado y la de trasladado cobrado, que son los que voy a contraponer. Ahora bien, recordando los cursos anteriores, el hecho de que nosotros hagamos una contabilidad o se lleve una contabilidad, recordando la normativa, es con el hecho de reflejar información financiera oportuna y veraz. Si bien a lo mejor muchos clientes o el público en general no tiene alguna cierta comprensión, en sí, eh, para la mayoría de la gente debería ser relevante el tener una información financiera, no sé, tanto personal como de alguna empresa, para saberlo, tus activos, o sea, lo que tienes, lo que debes, cómo te encuentras, si te encuentras si a lo mejor tu actividad que estás haciendo lleva una utilidad o estás teniendo pérdidas, para lo que se lleva ese registro contable que nos arroja una información resumida de la situación en un periodo, de tu situación financiera en un periodo. Entonces, si bien a lo mejor ver tantos cargos y abonos,
no se van a representar, o llega un punto en que, bueno, dices, ay, ya me perdí, ¿no? Lo cual se resume en esto que es una balanza de comprobación, que trae tanto cargos como abonos, saldos iniciales y saldos finales. Aquí podemos ver que, por ejemplo, en bancos, yo inicié con 20,000 pesos en mi cuenta bancaria. Recordando cursos anteriores, los cargos son, en estas partidas de activos son aumentos y los abonos son disminuciones. En este caso, vagamente podemos decir lo que yo inicié con 20 y después recibí 34,800, pero también pagué 29,000. Entonces yo quedé en mi saldo de mi cuenta bancaria con 25,800. Entonces, simplemente analizando este renglón, pues es como si uno, así, una persona física abriera su cartera y dijera, ah, bueno, ya cobré tanto, pero tengo que pagar tantas cosas, pero fulanito me debe tanto dinero, ¿no? Es lo mismo representado aquí en números, como en una manera resumida, y nos está arrojando información de nuestra situación financiera eh, de manera oportuna. Así ya sabemos, no sé, qué podemos hacer con estos 25,800. Por otro lado, vemos que en clientes me debían 58,000, pero me pagaron los 34,800, que fue lo que yo tuve de ingresos aquí en el banco. Pero todavía tengo clientes que me deben 23,200. Entonces, contablemente, pues eso, o bueno, financieramente eso es importante, porque dices, bueno, si tengo 25,800, y, pero aún todavía me hace falta por cobrar estos 23,000 pesos. De esa manera, la información financiera para las personas morales, también para las personas físicas, pues es relevante, ¿no? Así uno sabe lo que tiene, lo que le deben, y por otra parte, por ejemplo, aquí en proveedores, lo que todavía uno debe. Esa es la manera de analizar la información contable y poder tomar ciertas decisiones. Simplemente aquí, en los casos que expuse, lo estamos aterrizando a que nos arroje información para tema de impuestos. Por eso están marcadas en color las partidas que son relevantes para IVA e ISR. Pero financieramente ya analizamos aquí lo que son bancos, que ya nos aporta a tomar decisiones de flujo. En el caso de ventas, costo y gastos, nos puede arrojar información de la utilidad que estamos teniendo, una utilidad bruta y una utilidad operativa. Entonces, esta es la esencia de la contabilidad, poder analizar la información y tomar las decisiones que más nos convengan. No sé si igual no les comenté hace un poco, pero si tienen alguna duda, con gusto pueden irle escribiendo y al final podemos eh, analizarla, darles respuestas de cualquier tema, igual de los cursos pasados de contabilidad para no contadores o bien del mismo que se está presentando hoy en día. Ahora bien, a partir de la información que tenemos en la balanza de comprobación, tanto saldos iniciales, cargos, abonos y saldo y final, tomamos ciertos datos para partir a lo que es el cálculo del IVA y del ISR. Ahora bien, el cálculo del IVA, como lo podemos ver del lado izquierdo, se compone del IVA trasladado cobrado, que le vamos a llamar al IVA que tenemos que darle al Estado de lo que nosotros ya cobramos. Ese IVA no nos corresponde. Ese IVA se le tiene que dar al Estado porque es nuestra manera de contribuir al gasto público. Pero bien, también está el IVA acreditable, que es el IVA de las cosas que nosotros ya pagamos, que en su momento el proveedor, como nosotros, tendrá que enterárselo al Estado. Ahora bien, ¿de qué sirve, regresando el tema de los cargos y abonos? De que a partir de cargos y abonos que realizamos en el registro contable, nosotros podemos tomar la cantidad del IVA acreditable pagado, que son los 4,000 pesos. Y por otro lado, el IVA trasladado cobrado, que son los 4,800, que son los datos que nosotros ingresamos en estas partes para determinar el cálculo. Ahora bien, tenemos 4,800 de IVA trasladado,
que tenemos que entregar al Estado, pero también nosotros ya pagamos 4,000 pesos del acreditable que pagamos a nuestros proveedores, lo cual nos da una diferencia a cargo, en este caso, de 800 pesos. Restamos 4,800 menos 4,000, llegamos a 800 pesos, pero hablando de lo de saldos a favor, una de nuestras prerrogativas es que se cuenta con un saldo a favor de IVA del mes de mayo. Ahora bien, este saldo a favor de IVA en mayo pudimos haberlo solicitado en devolución, pero si lo hubiéramos solicitado en devolución, en este mes tendríamos que pagar estos 800 pesos. Entonces, se puede tomar la decisión de en mayo solicitar la devolución y que nos entreguen físicamente el dinero en una transferencia, o bien dejar ese saldo a favor para que en futuros meses, cuando se generen cantidades a cargo, se hagan acreditamientos y entonces no se pague nada mediante flujo de efectivo, o sea que de mi cartera no salgan esos 800 pesos y se paguen. Esa es la mecánica y una de las opciones de hacer uso de los saldos a favor. Ahora bien, el pago provisional de ISR. El cálculo nos habla que son los ingresos de meses anteriores más los ingresos de este periodo. Regresando a la información contable que tenemos que antes de julio ya habíamos vendido 400,000. A lo mejor de manera bueno, de manera igual en los meses o como haya sido, al inicio de julio nosotros ya vendimos 400,000. Durante el mes de julio vendimos 50,000 pesos. Entonces cerramos con ventas de enero a julio de 450,000 pesos. Se van sumando. Lo cual nos ayuda al cálculo de los impuestos, en este caso del ISR, que tenemos el dato de meses anteriores, que es lo que yo he vendido hasta julio, 400,000. Lo que vendí del periodo, 50,000. Nos arroja unos ingresos de 450,000, que es lo que se ha vendido hasta lo que va del año. Se le aplica el coeficiente de utilidad, nos da una base gravable, con lo cual nos arroja un ISR causado por los ingresos nominales que llevo hasta el momento. Pero ¿qué pasa? Todavía podemos disminuir los pagos que yo ya he efectuado con anterioridad. Ok, ahorita en este mes, julio, tenía que pagar 7,000 pesos, ¿no? Pero resulta que de enero a junio yo ya he pagado 6,700 a cuenta del ISR, por lo cual mi impuesto ahorita en julio bajaría a 604. Igual, la misma mecánica, nosotros sin un proceso contable no podemos saber cuánto hemos pagado de ISR en meses anteriores, tampoco sabríamos cuánto IVA a favor tenemos. Entonces, de ahí recalcar lo fundamental, no solo para el pago de impuestos, también para evaluaciones o análisis financieros, como lo vimos con el tema de bancos. También podemos verlo en el tema de la utilidad tanto bruta, utilidad neta de las operaciones que llevamos. Y simplemente aquí muy resumido y muy chiquito, tanto las empresas enormes o como una persona física o simplemente alguien que no tenga mucha noción de qué hacer con o cómo está su situación económica, pues puede hacer algún análisis contable y decir, bueno, pues yo gano tanto, yo gasto tanto y pues de ahí partir a tomar decisiones que mejoren su salud financiera. Entonces, cerrando esta serie de contabilidad para no contadores, hago recalco que la importancia, ¿no? de la contabilidad no solamente son números por ver números, sino sí lleva una cierta esencia y lleva un cierto impacto en el día a día o en la vida de todas las personas. No solamente esto le atañe a empresas, sino a todo mundo nos toca, nos relaciona de alguna manera. Y bueno, por mi parte sería todo. No sé si tengan alguna duda, algún comentario, alguna opinión.
Creo que sí hay una. No, dicen no, ninguna. Con confianza, alguna asesoría contable, express, alguna duda sobre los impuestos, sobre contabilidad. Bueno, me parece que no, nadie tiene alguna duda o nadie se animó a preguntar, pero igual con confianza tienen los contactos del despacho y a mis compañeros igual si tienen alguna duda, con gusto estamos para servirles. Nada más los colaboradores de GIA, denme unos segunditos para que se les tome asistencia y sería todo. De mi parte les agradezco su tiempo, su atención y nos vemos en alguna otra ocasión. Tengan buen día.